Vengo de una familia ferozmente religiosa, donde cada día era una batalla entre lo que es correcto y lo que es pecado. Cuando digo ferozmente, no exagero. En mi casa, las reglas eran tan rígidas que parecían estar talladas en piedra. Los hombres deben estar con mujeres, y las mujeres con hombres, nos decían. Y cada vez que alguien se desviaba, aunque fuera en pensamientos, el pecado mortal era la sentencia que caía como un martillo. Vivir bajo esa presión era como caminar sobre vidrios rotos todos los días. Pero lo que nunca imaginé fue que un secreto oscuro, escondido en lo más profundo de nuestra familia, desataría una cadena de eventos que destruirían todo lo que conocía. Un hermano con algo que ocultar. Una mejor amiga que no es lo que parece. Y un amor que se convertiría en mi mayor pesadilla. ¿Quieres saber cómo ellos, las personas que más amaba, acabaron con mi vida y me dejaron sin nada? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un desastre que te mantendrá al borde de tu asiento. Y te aseguro que el final te dejará sin palabras. Recuerda suscribirte al canal y darle like para que pueda traerte más historias como esta cada día. En nuestra casa éramos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres. Con el tiempo, mi hermana mayor y mi hermano mayor habían seguido sus caminos, construyendo sus propias vidas. Solo quedábamos en casa Luis, mi hermano menor, y yo. Luis siempre había sido una persona reservada, alguien que prefería el silencio a hablar más de la cuenta. Pero ese silencio no era casualidad, escondía un secreto que, si llegaba a conocerse, podría destruir nuestra familia para siempre. Desde que éramos pequeños, Luis y yo habíamos tenido una conexión especial. Él confiaba en mí como en nadie más, y una tarde, mientras estábamos en el patio de la casa, me reveló la verdad que lo atormentaba: le gustaban los hombres. En ese momento, vi en sus ojos no solo miedo, sino también una inmensa soledad. Era un niño atrapado entre el amor que sentía y las reglas de hierro que gobernaban nuestra casa. Si alguien se entera, todo se acabará, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo, con un nudo en la garganta, le prometí que ese secreto quedaría entre nosotros. No podía fallarle. ¿Cómo podría hacerlo, sabiendo que revelar algo así en nuestra familia no solo significaría el rechazo absoluto, sino también el exilio emocional? A partir de ese día, viví con una dualidad constante. Por un lado, quería proteger a mi hermano, por el otro, sentía el peso del secreto como una bomba de tiempo. ¿Qué pasaría si alguien lo descubría? Cada comida familiar, cada misa dominical, se convertía en un recordatorio de lo que estaba en juego. La tensión era insoportable, pero nada podía prepararme para lo que vendría después. Hubo una vez en que mi madre, siempre atenta a cada detalle, le preguntó por qué no tenía novia. Eres un chico guapo, inteligente, ¿por qué no estás saliendo con alguien? La sonrisa nerviosa de Luis y su respuesta evasiva bastaron para que yo sintiera que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. A partir de ese momento, la tensión creció como una sombra que nos perseguía en cada rincón de la casa. Yo sabía que no podía protegerlo para siempre, y cada día que pasaba temía que alguien descubriera la verdad. ¿Te imaginas vivir con el constante temor de que un solo error pueda destruir todo? Pero entonces ocurrió algo que jamás esperé. Un día, mi mejor amiga, Sofía, comenzó a visitarnos con más frecuencia. Parecía interesada en Luis, y para nuestra familia, esto era una bendición. Al menos eso pensaban. Yo, en cambio, veía en los ojos de Sofía algo diferente: curiosidad. Una tarde, mientras hablábamos en privado, Sofía me confesó algo que me dejó sin aliento. Creo que Luis está ocultando algo, y voy a descubrir qué es. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo le explicaría a Sofía que esto no era su asunto? ¿Cómo evitar que su curiosidad destruyera el delicado equilibrio que habíamos logrado mantener durante años? ¿Y si ella descubría la verdad? ¿Qué haría con esa información?
Llegué al punto en que tenía que tomar una decisión: arriesgarme a que Sofía siguiera investigando o confesarle yo mismo el secreto para intentar controlarla. Pero, ¿podía confiar en ella? Sabía que revelar algo así no solo pondría en peligro a Luis, sino que también me haría cómplice de su dolor si la situación se salía de control. Luis, por su parte, parecía ignorar por completo el peligro que se acercaba. Yo lo veía más relajado, creyendo que su secreto estaba a salvo, pero dentro de mí, el miedo crecía como una tormenta imparable. ¿Qué harías tú? Quiero que te pongas en mi lugar por un momento. ¿Cómo reaccionarías si supieras algo que podría destruir la vida de alguien que amas? ¿Protegerías el secreto, incluso si eso significara traicionar la confianza de otros? ¿O intentarías buscar una salida, sabiendo que podrías empeorar todo? Lo que sucedió después cambió nuestras vidas para siempre. Pero para entender cómo esta historia se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré, tendrás que quedarte hasta el final. Te aseguro que lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que crees sobre la confianza, la familia y los secretos. Recuerda suscribirte al canal y dar like para que pueda traerte más historias como esta cada día. En la universidad, conocí a Nacho, quien más tarde, por razones que entenderás al final de esta historia, sería conocido como el Cucaracho. Aunque a simple vista no era guapo, había algo en el que me atrapaba. Su mirada penetrante, ese destello de picardía que parecía conocer cada uno de mis secretos, y su forma de hacerme reír con chistes tontos pero encantadores, me desarmaron por completo. Lo que en ese momento no podía imaginar era que ese hombre no llegó a mi vida por casualidad. Cada gesto, cada palabra, incluso la forma en que se acercó a mi hermano para volverse su amigo, no era más que una estrategia. Nacho tenía un objetivo claro, y yo era el centro de su plan. Todo empezó con un mensaje casual: oye, ¿quieres salir por un café después de clases? Y aunque mi mente me decía que fuera cautelosa, mi corazón decidió que valía la pena intentarlo. ¿Cuántas veces un simple mensaje ha cambiado el rumbo de tu vida? Lo que no sabía era que este mensaje sería el inicio de una relación que me marcaría para siempre, pero no de la forma que esperaba. Al principio, nuestra relación era mágica. Las primeras salidas estaban llenas de risas y conversaciones interminables. Nacho tenía una habilidad especial para hacerme sentir única, como si el mundo entero desapareciera cuando estábamos juntos. Compartíamos momentos con mi hermano y su pareja, creando la apariencia de una relación ideal. Pero, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Mientras yo vivía en una nube de ilusión, había una voz disonante en mi vida, mi mejor amiga, Celeste. Ella no soportaba a Nacho, y no lo escondía. Ese hombre no es para ti, me decía con un tono que mezclaba preocupación y frustración. Pero yo, como muchas personas enamoradas, ignoré las señales de alerta. ¿Alguna vez has ignorado esas voces de advertencia por amor? A medida que nuestra relación avanzaba, pequeños detalles comenzaron a surgir, detalles que en su momento no quise ver. Nacho tenía una habilidad inquietante para saber exactamente dónde estaba y con quién. En un principio, lo interpreté como interés genuino, pero pronto se convirtió en algo más: control disfrazado de cuidado. Por otro lado, Celeste, siempre perspicaz, empezó a notar cosas que yo prefería pasar por alto. Una vez, mientras revisábamos algunas fotos, señaló algo que me heló la sangre. Mira cómo tu hermano y Nacho se miran en esta foto. No es normal. Me reí nerviosa, desestimando sus palabras, pero algo dentro de mí se sintió incómodo. Lo que parecía una relación perfecta comenzó a mostrar grietas. Nacho, con su encanto y carisma, era un maestro en ocultar sus verdaderas intenciones. Había momentos en los que parecía ser el hombre ideal, pero otros en los que su comportamiento me hacía dudar. ¿Cómo puede alguien ser tan encantador y al mismo tiempo tan misterioso? Un día, sin querer, descubrí un mensaje en su teléfono que no estaba dirigido a mí.
Gracias por lo de ayer, me encantó verte, decía. Al confrontarlo, Nacho, siempre hábil con las palabras, logró convencerme de que no era nada. ¿Cómo logran algunos hacerte dudar de lo que tienes frente a tus ojos? Pero las señales eran claras, y poco a poco comenzaron a formarse piezas de un rompecabezas que no quería completar. El punto de quiebre llegó en una reunión en casa de mi hermano. Nacho, siempre tan seguro de sí mismo, cometió un error que no pude ignorar. Mientras yo estaba en la cocina, los escuché discutir en la sala. No eran palabras casuales ni una simple pelea de amigos. Era algo más profundo, algo que me dejó paralizada. Ese día, finalmente entendí lo que Celeste había intentado advertirme desde el principio. Nacho no solo estaba jugando conmigo, estaba jugando con todos los que me rodeaban. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces hemos ignorado las señales que están frente a nosotros por no querer aceptar una realidad dolorosa? ¿Qué harías si descubrieras que alguien que amas no es quien dice ser? Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Pero para entender el alcance de esta traición, necesitas conocer los detalles de lo que realmente sucedió entre Nacho, mi hermano y yo. Te prometo que lo que estás a punto de descubrir no solo te sorprenderá, sino que te hará cuestionarte todo lo que crees sobre el amor, la lealtad y la confianza. Todo parecía ir bien hasta aquella fatídica fiesta, una reunión que jamás olvidaría. Era una noche como cualquier otra, con risas, música y amigos compartiendo. Pero, a veces, las noches más comunes esconden los secretos más oscuros. Mi mejor amiga, Celeste, se acercó a mí con una mirada preocupada. Nacho está coqueteando con otras chicas, me dijo. Su tono no era acusatorio, sino lleno de preocupación genuina. En ese momento, decidí ignorarla. Pensé que quizás estaba exagerando, que simplemente quería protegerme de algo que ni siquiera existía. ¿Cuántas veces elegimos no ver lo que está frente a nosotros, porque enfrentarlo nos rompería el corazón? La desaparición de mi hermano. A la mañana siguiente, mi hermano Luis no regresó a casa. Desde el primer momento, una inquietud inexplicable comenzó a recorrer mi mente. Era extraño en él no avisar si iba a quedarse fuera. El silencio se volvió ensordecedor mientras las horas pasaban, y mi ansiedad aumentaba con cada minuto que no recibía noticias. Mi madre, acostumbrada a la rutina disciplinada de nuestra familia, notó mi inquietud y me preguntó qué ocurría, pero preferí no alarmarla. Intenté contactar a su novio, pensando que quizás estaría con él. Sin embargo, cuando le llamé, recibí una respuesta que hizo que mi preocupación se convirtiera en alarma. Él tampoco sabía dónde estaba Luis. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. En ese momento, mi mente comenzó a divagar, creando escenarios que iban desde lo trivial hasta lo catastrófico. Finalmente, decidí llamar a Nacho. Aunque no sabía qué tan cercana era su relación con Luis, algo me decía que quizás tendría respuestas. Contestó al segundo timbre, y su tono despreocupado, casi casual, me pareció un alivio momentáneo. Luis se quedó en mi casa, dijo con total tranquilidad, como si su explicación resolviera todo. Según él, habían salido juntos la noche anterior, y Luis había bebido demasiado. Lo más sensato, según Nacho, era que se quedara en su casa para evitar cualquier problema. A primera vista, lo que decía Nacho parecía razonable. Tenía sentido, ¿verdad? Cuidar de alguien que había bebido de más es lo que haría cualquier amigo. Sin embargo, había algo en su tono que no terminaba de convencerme. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz carecía de la empatía que uno esperaría en una situación como esta, y había un extraño vacío en sus palabras. Mientras hablaba con él, mi mente se llenó de dudas. Luis nunca me había mencionado tener una relación tan cercana con Nacho como para quedarse en su casa. ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no le dijo a su propio novio? Cada pregunta me llevaba a otra,
y la tranquilidad que había sentido al escuchar la explicación de Nacho comenzó a desmoronarse. Mi intuición, esa voz interna que a veces ignoramos, empezó a gritarme que algo no estaba bien. Pensé en llamarlo directamente a él, pero decidí esperar un poco más, creyendo que quizás necesitaba descansar o que todo era simplemente una exageración de mi mente. Sin embargo, el instinto nunca se equivoca completamente. Intenté distraerme, pero cada pequeño detalle que recordaba de la noche anterior aumentaba mi sospecha. Recordé que, durante la fiesta, Luis y Nacho habían estado hablando más de lo habitual. Pensé que simplemente estaban socializando, pero ahora ese recuerdo adquiría un matiz diferente. ¿Y si había algo más que yo no estaba viendo? Pasaron un par de horas y no recibí noticias de Luis. Decidí volver a llamar a Nacho, pero esta vez no respondió. Mi ansiedad se convirtió en un nudo en el pecho, apretando cada vez más fuerte. La tranquilidad de su primera explicación ahora me parecía un velo que escondía algo mucho más oscuro. Comencé a revisar mensajes antiguos en mi teléfono, buscando alguna pista que pudiera arrojar algo de luz sobre lo que estaba pasando. Encontré uno de Luis que me había enviado semanas atrás. Hay cosas que preferiría no contarte para no preocuparte. En ese momento, lo había ignorado, pensando que simplemente estaba bromeando. Pero ahora, esas palabras me pesaban como una premonición. El comienzo de una verdadera pesadilla. Mientras más pensaba, más me daba cuenta de que algo no cuadraba. ¿Por qué Luis no llamó a nadie si estaba bien? ¿Por qué Nacho parecía tan despreocupado? Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero cada intento de racionalizar la situación solo alimentaba mi desconfianza. Había algo oculto, algo que ninguno de ellos quería que yo supiera. Lo que no sabía en ese momento era que ese sería solo el inicio de una verdad devastadora, una que cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué harías si tus sospechas comenzaran a crecer y todo a tu alrededor indicara que algo no está bien? ¿Confiarías en las explicaciones que te dan, o seguirías investigando, arriesgándote a descubrir algo que preferirías no saber? Esto era solo el principio de una pesadilla que me arrancaría la confianza y el amor que tenía hacia las personas más cercanas a mí. No podía ignorar mi instinto, así que decidí enfrentar a ambos. Nunca olvidaré esa conversación. Luis, con los ojos llenos de lágrimas, confesó lo que jamás hubiera imaginado: había estado con Nacho. Sentí como cada palabra que pronunciaba se clavaba en mi pecho como un puñal. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, grité entre sollozos. Miré a Nacho, esperando al menos una disculpa, una explicación. Pero en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y se marchó. En ese momento, comprendí una verdad devastadora: las personas que más amas son las que tienen el poder de destruirte por completo. Creí que había tocado fondo. Mi confianza en los demás estaba hecha pedazos, pero aún confiaba en una persona, Celeste, mi mejor amiga. Con ella había compartido todo, mis alegrías y mis miedos. Sin embargo, el destino tenía preparada una última y cruel lección. Cuando fui a buscar consuelo en su compañía, noté que algo estaba raro. Celeste evitaba mirarme a los ojos y estaba nerviosa. Finalmente, rompió el silencio con una confesión que me dejó sin palabras. Ella también había estado con Nacho, y estaba embarazada de él. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que las dos personas en las que más confías te traicionaron de la peor manera posible? En ese instante, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi mundo entero, ya tambaleante, colapsó por completo. 3 personas que eran mi vida me habían traicionado de formas que jamás creí posibles. Hoy, Nacho y mi hermano están juntos, y Celeste cría sola al hijo que tuvo con él. Mi relación con ambos es inexistente, y aunque he intentado reconstruir mi vida, las cicatrices emocionales siguen ahí. Cada día es una batalla para sanar, para confiar nuevamente, para entender cómo el amor y la amistad pueden transformarse en armas de destrucción.
¿Qué harías tú si el destino te arrebatara la confianza en todos a quienes alguna vez amaste? Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y dar like para recibir notificaciones de historias como estas. Esta historia no es solo una tragedia, es una lección de vida. Aprendí que la confianza es un regalo que no debe darse a la ligera, y que a veces las personas más cercanas son las más peligrosas. Si esta historia te impactó, si alguna vez has sentido el peso de una traición, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí compartiremos historias reales y consejos para evitar relaciones tóxicas y aprender a protegernos emocionalmente. No permitas que las heridas del pasado definan tu futuro. Puedes sanar, puedes aprender y puedes crecer. Pero para ello, el primer paso es reconocer las señales y no ignorar lo que tu corazón te dice. Esta es mi historia, pero podría ser la tuya o la de alguien cercano a ti. No estás solo en esto. Aprendamos juntos a ser más fuertes.